En un exclusivo restaurante, un millonario solitario vive atrapado en una rutina fría y silenciosa. Esa misma noche, una niña hambrienta irrumpe en el salón y suelta una frase que paraliza a todos a su alrededor. ¿Puedo comer contigo, papá? Este encuentro inesperado despierta en él dolorosos recuerdos y la oportunidad de transformar dos vidas para siempre. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La noche del jueves llegaba con su manto de luces sobre Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Las avenidas anchas, flanqueadas por árboles frondosos y mansiones protegidas por altos muros, revelaban un mundo donde el dinero parecía haber borrado todas las marcas del dolor. Entre esas construcciones imponentes, el restaurante El Jardín se destacaba como un templo de la gastronomía, un lugar donde cada detalle había sido pensado para transmitir exclusividad y refinamiento. Ricardo Alcázar estacionó su coche de lujo en el lugar reservado, ese mismo lugar que ocupaba todos los jueves desde hacía casi 3 años. A sus 34 años, era considerado uno de los empresarios más brillantes del país. Su empresa de tecnología financiera había revolucionado el mercado de los pagos digitales, convirtiéndolo en millonario antes de los 30. Revistas especializadas publicaban artículos sobre su genialidad. Universidades lo invitaban a dar conferencias. Inversionistas extranjeros se peleaban por tener reuniones con él. Pero nada de eso llenaba el vacío que cargaba en el pecho desde que tenía uso de razón. Entró al restaurante como siempre, con pasos firmes y la mirada perdida. El capitán de meseros, siempre atento, lo saludó con una reverencia exagerada. Su mesa de costumbre ya estaba preparada, cerca del ventanal que daba al jardín iluminado. Mantel de lino belga, copas de cristal austriaco, cubiertos de plata. Ricardo se acomodó y apenas miró el menú. Pidió lo de siempre: risotto de hongos y una botella de vino francés demasiado cara para ser desperdiciada en una cena solitaria. Mientras esperaba, sacó el celular. Correos, mensajes, notificaciones. Nada que exigiera su atención inmediata, pero necesitaba ocuparse con algo. Cualquier cosa que le impidiera pensar. Sentir. Recordar que aquella soledad no era solo una elección, sino una prisión que él mismo había construido a lo largo de los años. Ladrillo por ladrillo, rencor por rencor, había levantado muros tan altos que ya ni siquiera podía ver el cielo. El risotto llegó humeante, artísticamente dispuesto en el plato. Ricardo lo probó sin interés. Era excelente, claro. Todo allí era excelente. Pero el sabor no le llegaba. Nada le llegaba. Comía mecánicamente, entre una mirada al celular y otra al jardín, donde la fuente decorativa arrojaba agua cristalina en un movimiento hipnótico. Por unos minutos se permitió observar aquel movimiento continuo y sin propósito, agua que sube solo para caer, exactamente como su vida. Un éxito que no llevaba a ninguna parte. Del otro lado del muro adornado que separaba el restaurante de la banqueta, se desarrollaba una realidad completamente diferente. Sofía Hernández, o simplemente Sofí, como su mamá solía llamarla, observaba el movimiento del restaurante con ojos grandes y hambrientos. Tenía solo 7 años, pero la vida en las calles de la Ciudad de México ya le había enseñado lecciones que muchos adultos jamás aprenderían. Sabía, por ejemplo, que los restaurantes de ricos tiraban comida que aún podría alimentar a una niña por días. Sabía que la parte trasera de esos lugares estaba vigilada, pero que siempre había un momento de distracción. Sabía que necesitaba ser rápida, silenciosa, invisible. 3 meses antes, su vida era completamente distinta. Vivía en un pueblito en el interior de Hidalgo, donde el aire era limpio y la gente se conocía por su nombre. Su mamá, Juana, trabajaba como costurera y hacía pasteles para fiestas los fines de semana. No tenían mucho, pero tenían lo suficiente. Tenían amor, tenían risas, tenían mañanas de domingo con pan dulce calientito y café con leche. Sofía recordaba el olor de ese pan. Era el olor del regazo de su madre, de la seguridad,
de un mundo donde ella todavía era solo una niña. Pero entonces llegó la enfermedad, rápida, cruel, devastadora. En pocas semanas Juana se fue. Sophie nunca entendió bien lo que pasó. Los adultos hablaban con palabras complicadas, bajaban la voz cuando ella se acercaba, ponían esa cara de lástima que pronto aprendió a odiar. Cuando todo terminó, buscaron al papá de Sophie. Se había ido cuando ella tenía apenas 2 años, diciendo que no estaba listo para ser padre, que tenía otros planes, que una niña estorbaría sus sueños. Pero ahora, sin opciones, intentaron encontrarlo. Apareció una sola vez, alto, con la barba mal hecha y los ojos cansados. Miró a Sophie como si mirara un mueble viejo que alguien intentaba endilgarle. Ella trató de acercarse, pero él dio un paso atrás. Dijo que no tenía cómo mantenerla, que era mucho problema, que ya tenía otra familia, y se fue, dejando atrás a una niña que apenas podía procesar que acababa de ser rechazada por segunda vez en su vida, esta vez por alguien que debería protegerla incondicionalmente. Los parientes que quedaban tampoco la quisieron. Una tía alegó que ya tenía demasiados hijos. Un tío dijo que estaba desempleado. Una prima lejana simplemente colgó el teléfono. Sophie fue pasando de mano en mano hasta que alguien sugirió llevarla a la Ciudad de México, donde tal vez habría más oportunidades. Pero las oportunidades nunca llegaron. La dejaron en un albergue sobrepoblado, de donde se escapó en la primera semana. Prefirió las calles a la frialdad de aquellas paredes grises, donde los niños lloraban por la noche y nadie venía a consolarlos. Desde entonces sobrevivía. Dormía bajo las marquesinas cuando llovía, en las plazas cuando el tiempo lo permitía. Algunos vendedores ambulantes se apiadaban de ella y le daban fruta magullada o pan del día anterior. Una señora que vendía flores cerca del metro a veces le llevaba un platillo de comida corrida en un tóper, pero el hambre era una compañía constante, un hoyo en el estómago que nunca se cerraba por completo. Ese jueves en particular, el hambre era insoportable. Sophie no había comido nada sustancioso en 2 días. Su pequeño cuerpo temblaba, no solo de frío, sino de debilidad. Observó el restaurante y tomó una decisión. Tenía que intentarlo. Tenía que comer. Sabía que era arriesgado, pero la desesperación era más fuerte que el miedo. Aprovechando un momento en que los empleados estaban ocupados en el salón principal, Sophie se escabulló por la parte de atrás. La puerta de la cocina estaba entreabierta, probablemente para ventilar el ambiente caliente de los hornos. Entró en silencio, moviéndose como un fantasma entre las mesas de acero inoxidable. Vio una canasta con bolillos frescos, todavía calientes. Su estómago rugió demasiado fuerte. Extendió la mano temblorosa, pero antes de que pudiera tocar el pan, una voz gruesa retumbó detrás de ella. El gerente del restaurante, Mauricio, era conocido por su rigidez. Exmilitar, mantenía la disciplina del establecimiento con mano de hierro. Al ver a la niña sucia y descalza en su cocina impecable, sintió una mezcla de ira y repulsión. Agarró el delgado brazo de Sophie con fuerza excesiva y comenzó a arrastrarla hacia la salida de servicio, refunfuñando sobre la higiene, la seguridad y lo inapropiado de la situación. Sophie intentó soltarse, pero estaba demasiado débil. Sus piernas temblorosas apenas la sostenían. El gerente abrió la puerta que daba al salón, con la intención de cruzarlo rápidamente para no molestar a los clientes, pero la niña, en un impulso de desesperación, logró zafarse, y entonces, sin pensar, sin planear, movida solo por un instinto de supervivencia que ni ella misma comprendía, corrió hacia el salón principal. El efecto fue inmediato. Las conversaciones se detuvieron a media frase. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Las cabezas se giraron. Una niña sucia, descalza, con ropa rota y el pelo enmarañado, cruzando el salón de uno de los restaurantes más caros de la Ciudad de México. Era una visión que no pertenecía a ese escenario. Era la cruda realidad invadiendo el mundo protegido de la élite capitalina. Sophie miró a su alrededor, perdida, asustada. Vio rostros de sorpresa, de asco, de curiosidad morbosa. Y entonces sus ojos se encontraron con los de Ricardo.
Había algo en ese hombre que no podía explicar. Tal vez era el hecho de que estaba solo, como ella. Tal vez era la expresión de su rostro, que no era de repulsión, sino de algo diferente, algo que parecía casi reconocimiento. Sin entender bien lo que hacía, Sophie caminó hasta su mesa. El gerente intentó interceptarla, pero ella fue más rápida. Se detuvo frente al hombre de traje impecable y de su garganta seca salió una frase que no había planeado, una frase que brotó de algún lugar profundo de su alma herida, una frase que silenció por completo el restaurante. ¿Puedo comer contigo, papá? Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esas palabras, esos ojos, esa desesperación mal disimulada de esperanza. Era como mirar un espejo del pasado, un espejo que reflejaba una versión de sí mismo que había pasado décadas tratando de olvidar. El gerente llegó a Miss la mesa rojo de ira y vergüenza, y comenzó a disculparse profusamente con Ricardo. Pero Ricardo levantó la mano, haciéndolo callar. Su corazón latía desbocado. Algo dentro de él se estaba resquebrajando, como una presa a punto de ceder tras años de presión. Miró a la niña, realmente la miró. Vio la suciedad que era solo superficial, vio el hambre que era profunda, vio el miedo que era antiguo, y vio algo más, vio dignidad. Esa niña no estaba pidiendo limosna, estaba pidiendo compañía, estaba pidiendo ser vista, ser humana. Ricardo no era un hombre de impulsos. Cada decisión en su vida había sido cuidadosamente calculada. Pero en ese momento, algo en él se rompió o se arregló, no sabría decirlo. Se volvió hacia el gerente con una voz que no admitía réplica y dijo que prepararan inmediatamente un plato caliente para la niña, un plato completo, y que la acomodaran en su mesa. Era su invitada especial de esa noche. La sorpresa en el rostro del gerente fue casi cómica. Algunos clientes en las mesas cercanas hicieron ruidos de desaprobación. Una mujer pidió que la cambiaran de lugar. Pero a Ricardo no le importó. Por primera vez en años, no estaba pensando en las apariencias, en los negocios, en las consecuencias. Solo estaba sintiendo. Y lo que sentía era una conexión inexplicable con esa niña. A Sophie la llevaron a una silla junto a él. Estaba tan asustada que apenas podía moverse. No entendía lo que estaba pasando. Esperaba ser expulsada, tal vez incluso que la policía se la llevara. Pero allí estaba, sentada en una silla acoginada, frente a una mesa cubierta con un mantel blanco. Un mesero apareció, claramente incómodo, pero lo suficientemente profesional para mantener la compostura. Ricardo pidió que trajeran sopa de verduras para empezar, y luego un plato de arroz con pollo a la plancha y verduras. Algo nutritivo, pero que no fuera demasiado pesado para un estómago que llevaba días vacío. Mientras esperaban, Ricardo no sabía qué decir. No era bueno con los niños, no era bueno con la gente, en realidad, pero la miró y le preguntó su nombre. Sofía Hernández, respondió en voz baja, pero todos me dicen Sophie. Sophie, repitió él. Mi nombre es Ricardo. Ella asintió, todavía con miedo de que todo fuera una especie de truco, que en cualquier momento él se fuera a reír de ella y la echara. Pero entonces llegó la sopa, humeante y aromática, y Sophie olvidó todos sus miedos. Tomó la cuchara con manos temblorosas y comenzó a comer. Despacio al principio, como quien teme que la comida vaya a desaparecer. Luego, con más confianza, a medida que se daba cuenta de que aquello era real. Ricardo observaba, sintiendo un nudo en la garganta. Conocía esa hambre. No el hambre física, que nunca había experimentado de la misma manera, pero sí el hambre emocional, el hambre de pertenecer, de ser visto, de importarle a alguien. Entre cucharadas, Sophie comenzó a hablar. Tal vez fue el calor de la comida o la inesperada amabilidad de ese extraño, pero las palabras comenzaron a salir. Contó sobre el pueblo, sobre la mamá que hacía pan dulce calientito, sobre el día en que todo cambió, sobre los parientes que no la quisieron, sobre el padre que dijo que era mucho problema. Ricardo escuchaba en silencio, sintiendo cada palabra como una cuchilla. Era su historia,
con detalles diferentes, con nombres diferentes, pero era su historia. Él también había sido rechazado, también había pasado por orfanatos, también había aprendido demasiado pronto que el mundo era un lugar frío y que la única persona en la que podía confiar era él mismo. Llegó el plato principal. La chef del restaurante, Beatriz, una mujer de 50 años con ojos bondadosos, había insistido en prepararlo personalmente. Se acercó a la mesa, se arrodilló junto a Sophie y le dijo que había hecho ese plato con todo el cariño, que esperaba que le gustara. Sophie le dio las gracias con lágrimas en los ojos y comenzó a comer. Con cada bocado parecía revivir. Los colores volvían a su rostro. El brillo regresaba a sus ojos, y entonces, a mitad de la comida, se detuvo y dijo algo que hizo que Ricardo tragara saliva. «Mi mamá hacía un platillo parecido», dijo. «Los domingos. Se despertaba temprano y hacía todo con tanto cariño. Decía que la comida hecha con amor no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma». «¿Y dónde está tu mamá ahora?», preguntó Ricardo, aunque ya sabía la respuesta. Sophie bajó la mirada. «Se fue al cielo», dijo simplemente. «La gente dijo que se fue a un lugar mejor, pero yo quería que se hubiera quedado aquí conmigo». Ricardo sintió que algo se rompía dentro de él, una barrera que había mantenido durante años. Sin pensar, extendió la mano y tocó ligeramente la pequeña mano de Sophie. Ella lo miró sorprendida y entonces, por primera vez desde que había entrado al restaurante, sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero genuina. A su alrededor, el restaurante había vuelto a la normalidad. Las conversaciones se reanudaron, el murmullo regresó, pero algunas miradas permanecían. Una señora de cabello canoso, elegantemente vestida, observaba la escena con expresión pensativa. Al final de la cena se acercó a la mesa de Ricardo. «Perdone la intromisión», dijo con voz educada, «pero debo decirle que usted ha hecho algo notable hoy. Mi esposo y yo cenamos aquí desde hace años y nunca habíamos visto algo así. Pudo haber echado a la niña, como se esperaba, pero eligió verla como un ser humano, como alguien que merece dignidad». Ricardo se quedó sin palabras. No sabía si lo estaban elogiando o criticando, pero la señora continuó. «Mi padre siempre decía que el verdadero carácter de una persona se revela en cómo trata a aquellos que no pueden ofrecerle nada a cambio. Usted demostró tener carácter hoy, y eso es raro, muy raro». Se alejó antes de que Ricardo pudiera responder. Él se quedó mirando su propia mano, todavía sobre la mesa, cerca de la de Sophie. ¿Cuándo había sido la última vez que había tocado a otra persona sin que fuera en un apretón de manos formal de negocios? Sophie había terminado de comer y ahora luchaba por mantener los ojos abiertos. El calor del restaurante, la comida en el estómago, el alivio momentáneo del miedo, todo conspiraba para llevarla al sueño. Su cabeza se inclinaba hacia un lado, sus ojos parpadeaban pesadamente. Ricardo la miró y tomó otra decisión impulsiva. Llamó al mesero y pidió la cuenta. Luego, con cuidado, tocó el hombro de Sophie. «Ven», dijo, «necesitas dormir de verdad, en una cama de verdad». Sophie lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. «¿A dónde vamos?», preguntó. «A mi casa», respondió Ricardo. «Solo por hoy. Mañana resolvemos lo demás». No sabía qué significaba lo demás. No tenía un plan. No tenía experiencia con niños. No sabía cómo manejar esa situación. Pero sabía que no podía dejarla volver a las calles. No esa noche. Quizás nunca. Ricardo tomó su saco y lo puso sobre los delgados hombros de Sophie. Le quedaba enorme. Arrastraba en el suelo, pero al menos las abrigaba. Salieron del restaurante bajo miradas curiosas, críticas, algunas incluso de admiración. Afuera, la noche de la Ciudad de México continuaba su ritmo frenético, indiferente al pequeño milagro que acababa de ocurrir dentro del jardín. En el coche, Sophie se sentó en el asiento del copiloto y miró a su alrededor con admiración. Nunca había estado en un coche tan bonito, tan limpio, que oliera tan bien. Ricardo encendió la calefacción, notando que ella todavía temblaba ligeramente.
Condujo en silencio por las calles iluminadas, mientras Sophie observaba la ciudad a través de la ventanilla. «Todo es tan bonito», murmuró. «Las luces, los edificios. Parece otro mundo». «Es otro mundo», pensó Ricardo, pero no lo dijo. Un mundo que ella no debería haber sido forzada a conocer tan pronto. Un mundo que la había rechazado antes, incluso de darle una oportunidad. La mansión de Ricardo estaba en un fraccionamiento privado en Polanco, portones automáticos, seguridad 24 horas, jardines perfectamente cuidados. Cuando el coche se detuvo en la cochera, Sophie bajó despacio, todavía envuelta en el saco demasiado grande. Miró la casa y sus ojos se abrieron como platos. «¿Tú vives aquí?», preguntó, incrédula. «¿Solo?». «Solo», confirmó Ricardo, sintiendo el peso de esa palabra como nunca antes. Dentro de la casa llamó a la empleada, doña Conchita, que todavía estaba terminando la limpieza del día. La mujer de 60 años, que trabajaba para Ricardo desde hacía 5, casi dejó caer la escoba al ver a su patrón entrar acompañado de una niña. «Doña Conchita», dijo Ricardo tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. «Ella es Sophie. Se va a quedar aquí hoy. ¿Puede preparar el cuarto de huéspedes? Con ropa limpia si tiene, un baño caliente, todo lo que necesite». Doña Conchita era una mujer práctica y de buen corazón. No hizo preguntas. Solo asintió y le tendió la mano a Sophie, quien la siguió por las escaleras. Ricardo se quedó parado en el vestíbulo, mirando alrededor de la casa enorme y vacía que llamaba hogar. Por primera vez se dio cuenta de lo silenciosa que era, de lo fría que era, de lo desprovista de vida que estaba. Subió a su despacho y se sirvió un whisky. Le temblaban ligeramente las manos. ¿Qué estaba haciendo? No sabía nada sobre cuidar a un niño. No sabía nada sobre ser padre, ser tutor, ser cualquier cosa que no fuera un empresario solitario. Pero entonces recordó los ojos de Sophie, la forma en que había comido esa sopa, la palabra que había salido de su boca. Papá. Ella no lo conocía. No sabía nada de él, pero en ese momento de desesperación había visto en él algo que la hizo usar esa palabra. Y esa palabra, por alguna razón que no podía explicar, había tocado algo profundo dentro de él. Algo que pensaba que estaba muerto desde hacía mucho tiempo. Ricardo durmió mal esa noche. Se quedó mirando el techo, pensando en Sophie en el cuarto de al lado, pensando en su propia infancia, pensando en el niño que había sido, solo en un orfanato sobrepoblado, esperando a alguien que nunca llegó, pensando en cómo había construido un imperio, pero se había perdido a sí mismo en el proceso. Cuando finalmente se durmió ya estaba amaneciendo, y por primera vez en años, sus sueños no fueron sobre hojas de cálculo, inversiones o estrategias de mercado. Fueron sobre pan dulce calientito, manos pequeñas y la palabra papá, resonando en un restaurante silencioso. El sol salió sobre la Ciudad de México, trayendo consigo un nuevo día. Pero para Ricardo Alcázar y Sofía Hernández, ese no sería solo un día más. Sería el primer día de algo nuevo, de algo aterrador, de algo que ambos, cada uno a su manera, habían necesitado durante mucho tiempo. Sería el primer día de una historia que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos, sin saberlo, estaban destinados a vivir. Ricardo se despertó con el sonido de voces que venían de la cocina. Por un momento, desorientado, pensó que había dejado la televisión encendida, pero entonces recordó. Sophie, la niña, estaba en su casa. Miró el reloj y vio que ya pasaban de las 8 de la mañana. Tenía una reunión importante a las 10 con inversionistas internacionales, una reunión que podría significar la expansión de su empresa a 3 nuevos países, una reunión que había planeado durante meses, pero sus pensamientos no lograban fijarse en los inversionistas. Todo en lo que podía pensar era en la niña que dormía en el cuarto de huéspedes. Se levantó rápidamente, se puso una bata y bajó las escaleras. Las voces venían de la cocina. Doña Conchita conversaba en voz baja con alguien. Cuando entró, vio a Sophie sentada a la mesa, usando una de sus camisetas
como si fuera un vestido, con los pies balanceándose en el aire sin alcanzar el suelo. «Buenos días», dijo, sintiéndose extrañamente tímido en su propia casa. Sophie giró la cabeza y sonrió. «Buenos días». Doña Conchita hizo chocolate caliente. Dijo que es la receta de su abuela. Ricardo miró a la empleada, quien le dirigió una sonrisa de aprobación. La señora era madre de 3 hijos ya mayores y tenía esa sabiduría práctica que viene de años criando niños. Había encontrado ropa vieja de cuando sus nietos la visitaban y había improvisado algo para que Sophie se pusiera mientras lavaban su ropa. «Señor Ricardo», dijo doña Conchita manteniendo el tono respetuoso que siempre usaba. La pequeña se despertó temprano. Se dio un baño bien largo. Creo que extrañaba el agua caliente. Le di lo que tenía aquí, pero va a necesitar comprarle ropa adecuada. Y hay otras cosas que una niña necesita. Ricardo asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Miró a Sophie, que bebía el chocolate con cuidado, soplando antes de cada sorbo. Su cabello todavía estaba húmedo por el baño, peinado hacia atrás. Sin la suciedad de la calle podía ver su rostro claramente. Era bonita, con rasgos delicados y ojos expresivos, pero había algo en esos ojos que lo perturbaba. Una madurez que no debería estar allí, una tristeza que ninguna niña de 7 años debería cargar. «Sophie», comenzó, sentándose a la mesa, «necesito hablar contigo sobre algunas cosas, sobre lo que va a pasar ahora». Ella dejó de beber y lo miró con atención. Su cuerpo se tensó, como si se estuviera preparando para escuchar algo malo. «Necesitas un lugar donde quedarte», continuó Ricardo, eligiendo las palabras con cuidado. «Y me gustaría que te quedaras aquí, al menos por ahora, hasta que resolvamos todo bien». «¿Resolver cómo?», preguntó Sophie con la voz cargada de cautela. «Existen lugares», explicó, «lugares donde cuidan a los niños que no tienen familia. O podemos intentar encontrar a algún pariente tuyo que...» «No», lo interrumpió Sophie, su voz subiendo de tono. «Nadie me quiere, ya lo intentaron, todos dijeron que no, y esos lugares...» Hizo una pausa temblando. «Esos lugares son feos. Los niños lloran en la noche y nadie va a verlos. Los más grandes les pegan a los más chicos. La comida es mala, hace frío, Buscó la palabra. Está vacío. Ricardo sintió una opresión en el pecho. Conocía ese vacío. Había vivido en él durante años. «Entonces te quedas aquí», dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de la decisión. «Por el tiempo que necesites. Pero vamos a tener que arreglar algunas cosas, papeles, la escuela, cosas legales. ¿Entiendes?» Sophie asintió, aunque claramente no entendía muy bien. Pero lo importante era que podía quedarse, que no la iban a echar, al menos no todavía. Ricardo miró el reloj. La reunión. Tomó el celular y marcó a su asistente, Mariana, una mujer eficiente de 40 años que manejaba su agenda desde hacía 5. «Mariana, necesito reagendar la reunión de las 10. Del otro lado, un silencio de sorpresa. En 5 años, Ricardo nunca había reagendado una reunión. Nunca. «¿Reagendar?», repitió, como si estuviera segura de haber oído mal. «¿La reunión con los inversionistas del Fondo Europeo? La reunión que usted dijo que era la más importante del trimestre». «Sí, esa misma. Necesito resolver algo urgente. Ve si puedes conseguirla para mañana o pasado». «Señor Ricardo», dijo con la voz cargada de preocupación, «vinieron desde Londres especialmente para esto. Si reagendamos ahora...» «Mariana», la interrumpió, pero con amabilidad, «confío en que tú resolverás esto. Diles que tuve un compromiso impostergable, un compromiso personal». Otro silencio. Personal. Ricardo nunca tenía compromisos personales. El trabajo lo era todo. «¿Está todo bien, señor?», preguntó. «¿Pasó algo?». «Está todo bien», respondió, mirando a Sophie, que observaba la conversación con atención. «De hecho, todo está diferente, pero está bien», colgó antes de que Mariana pudiera hacer más preguntas. Doña Conchita lo miraba con una expresión que no pudo descifrar. ¿Aprobación? ¿Sorpresa? Quizás ambas. «Necesito hacer unas llamadas», dijo Ricardo.
Pero antes, vamos a salir. Necesitas ropa, Sophie, y otras cosas. ¿Qué te parece si vamos al centro comercial? Los ojos de Sophie se iluminaron. Nunca he ido a un centro comercial, confesó. Solo los he visto en la tele. Ricardo sintió de nuevo esa opresión en el pecho. ¿Cuántas cosas simples no había vivido esa niña? ¿Cuántas experiencias normales de la infancia le habían sido negadas? Entonces hoy será la primera vez, dijo, forzando una sonrisa que no había usado en años. Una hora después, estaban en el centro comercial más cercano. Ricardo le había pedido a doña Conchita que los acompañara, sintiendo que necesitaba la guía femenina para comprar cosas de niña. Sophie le sostenía la mano con fuerza, mirando todo, a su alrededor con fascinación. Los escaparates, las luces, el movimiento de la gente, todo era nuevo y fascinante. Entraron en una tienda de ropa infantil. La vendedora, una joven de 20 y tantos años, los atendió con una sonrisa profesional que vaciló ligeramente al notar la disparidad entre el hombre bien vestido y la niña con ropa claramente improvisada. «Necesito un guardarropa completo para ella», dijo Ricardo directamente. «Ropa del día a día, ropa para la escuela cuando empiece, zapatos, lo que sea necesario. Y no me muestre nada muy caro ni muy barato. Quiero cosas buenas, pero apropiadas para una niña». La vendedora recuperó la compostura y comenzó a mostrar opciones. Sophie tocaba cada prenda con reverencia, como si temiera que fueran a desaparecer. Ricardo observaba sus reacciones, tratando de entender qué le gustaba. Notó que sus ojos se iluminaban más con los colores vibrantes, que prefería los dibujos de animales a las flores, que le gustaban los bolsillos en los pantalones. «Puedes llevarte todo lo que te guste», dijo él. «¿Todo?», repitió Sophie, incrédula. «¿Puedo llevarme 2? Puedes llevarte 10 de cada uno si quieres», respondió Ricardo, e inmediatamente se dio cuenta de su error cuando vio que los ojos de Sophie se abrían como platos. Doña Conchita intervino suavemente. «¿Qué tal si llevamos unas 5 o 6 piezas de cada tipo? Es más que suficiente para empezar. Los niños crecen rápido, así que no vale la pena exagerar». Ricardo asintió, agradecido por la orientación. No sabía nada sobre criar hijos. Nunca había pensado en tener hijos. Nunca se había permitido pensar en ello. Y ahora allí estaba, comprando ropa para una niña que apenas conocía desde hacía 24 horas. Después de la tienda de ropa, fueron a una zapatería. Sophie se probó unos tenis por primera vez en 1900 su vida y se rió cuando Ricardo le amarró las agujetas. «Están súper suavecitos», dijo saltando ligeramente para probarlos. Se llevaron 3 pares, uno para el día a día, uno más formal y uno para jugar. En una papelería, Ricardo compró cuadernos, lápices de colores, plumas, una mochila con estampado de mariposas que Sophie había elegido, libros infantiles. En una farmacia, artículos de higiene personal que Sophie nunca había tenido. Champú suave, jabón con olor a fresa, un cepillo de dientes rosa, un cepillo para el cabello decorado. En cada tienda, Sophie tocaba los productos como si fueran tesoros. Daba las gracias en voz baja con cada compra, y Ricardo sentía como su corazón, endurecido durante tanto tiempo, comenzaba a ablandarse. Se detuvieron a comer en el área de comida. Sophie quería pizza, así que Ricardo pidió una grande, aunque ella solo comió 2 rebanadas. Se dio cuenta de que su estómago aún no estaba acostumbrado a grandes cantidades de comida. Mientras comían, una niñita de la edad de Sophie pasó corriendo, perseguida por un niño un poco mayor. Ambos reían a carcajadas, jugando. Su madre, sentada en una mesa cercana, sonreía observándolos. Sophie miró la escena con una expresión que Ricardo no pudo descifrar. ¿Tristeza? ¿Nostalgia? ¿Envidia? ¿Tenías amigos?, le preguntó amablemente. ¿Antes? Sophie asintió. Tenía una mejor amiga, Clarita. Jugábamos a las muñecas, hacíamos casitas con sábanas. Lloró cuando me fui. Dijo que me iba a extrañar. Ricardo no supo qué decir. ¿Cómo consolar a alguien que lo había perdido todo?
¿Cómo prometer que las cosas estarían bien cuando él mismo no estaba seguro de nada? «Vas a hacer nuevos amigos», dijo finalmente. «En la escuela. Cuando empieces». Sophie lo miró con esperanza. «¿Voy a poder ir a la escuela?» «Claro que sí», respondió Ricardo. «Todos los niños tienen que ir a la escuela, es la ley». «Pero ¿y si no me aceptan?», dijo Sophie en voz baja. «¿Y si descubren que vivía en la calle? ¿Y si se ríen de mí?». Ricardo se inclinó hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. «Si alguien se ríe de ti, me lo dices, y yo lo resuelvo. Nadie te va a tratar mal. No mientras yo pueda evitarlo». Sophie sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Eres buena onda, diferente a los otros adultos». «¿Diferente cómo?», preguntó Ricardo, curioso. «Tú me escuchas», dijo simplemente. «Los otros solo hablaban, decidían cosas por mí. Pero tú preguntas, ¿quieres saber lo que pienso?». Ricardo tragó saliva. No estaba acostumbrado a los elogios, no a ese tipo de elogios al menos. Estaba acostumbrado a que lo llamaran genio, visionario, líder. Pero buena onda, alguien que escuchaba, eso era nuevo. De vuelta a casa, con los brazos cargados de bolsas, Sophie se durmió en el asiento trasero del coche. Ricardo la observó por el retrovisor. Se veía tan pequeña, tan frágil, y al mismo tiempo tan fuerte, más fuerte de lo que él jamás había sido. En casa, doña Conchita ayudó a organizar las compras mientras Sophie dormía en el sofá de la sala. Ricardo fue a su despacho e hizo la llamada que había estado posponiendo. Llamó a Beatriz, la chef del restaurante. Le había dejado su tarjeta personal la noche anterior, diciendo que si necesitaba cualquier ayuda, podía llamarla. Beatriz contestó al segundo timbrazo. «Ricardo, qué bueno escucharte. ¿Cómo está la pequeña?». «Está bien», respondió. «Está durmiendo ahora. Pasamos la mañana comprando cosas que necesitaba». «Pero, Beatriz, no sé lo que estoy haciendo. No tengo la menor idea de cómo cuidar a una niña. Y están las cuestiones legales. No puede simplemente quedarse aquí, sin nada oficial». Beatriz respiró hondo. «Conozco a alguien que puede ayudar, una trabajadora social. Es seria, competente y, sobre todo, tiene corazón. Trabaja con casos de acogimiento desde hace años. ¿Puedo pasarte su contacto?». «Por favor», dijo Ricardo, sintiendo un alivio que no esperaba. «Necesito ayuda. No quiero hacer nada mal. No quiero que Sophie salga más lastimada de lo que ya está». «Ya estás haciendo mucho bien», dijo Beatriz amablemente. «El simple hecho de que te preocupes por eso demuestra que tienes corazón. Muchos hombres en tu posición simplemente habrían aventado dinero al problema. Pero tú te estás involucrando. Te estás preocupando». Ricardo colgó con el contacto de la trabajadora social anotado. Se quedó mirando por la ventana del despacho, viendo el jardín perfectamente cuidado de su mansión. ¿Cuántas veces había estado en ese despacho, haciendo negocios, tomando decisiones que movían millones? ¿Y cuántas veces había sentido algo real, algo que importara más allá de los números? Oyó un ruido y se giró. Sophie estaba en la puerta, frotándose los ojos soñolientos. «Estabas aquí», dijo. «Me desperté y no te vi. Me dio miedo». «¿Miedo de qué?», preguntó Ricardo. «De que hubiera sido un sueño», respondió. «De que me fuera a despertar y estuviera de vuelta en la calle». Ricardo sintió un dolor en el pecho. Se levantó del sofá y se arrodilló frente a ella, quedando a la altura de sus ojos. «No fue un sueño. Estás aquí. Estás a salvo y vas a seguir a salvo». «¿Por cuánto tiempo?», preguntó Sophie, y había tanto miedo en esa pregunta que Ricardo casi no pudo responder. «Por el tiempo que necesites», dijo finalmente. «No te voy a echar, Sophie. No te voy a rechazar como los otros lo hicieron. Tienes mi palabra». Ella lo abrazó entonces rodeando su cuello con sus pequeños brazos. Y Ricardo, que no había abrazado a nadie en años, que evitaba el contacto físico como si fuera una debilidad, la abrazó de vuelta. Apretó ese cuerpecito frágil contra sí y permitió que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeran.
Se quedaron así por un largo momento, un hombre roto y una niña perdida, encontrando el uno en el otro algo que no sabían que estaban buscando: consuelo, comprensión, una conexión que trascendía las explicaciones lógicas. Cuando se separaron, ambos tenían los ojos rojos. Sophie se limpió la cara con el dorso de la mano y sonrió tímidamente. «Tú lloras», dijo como si hiciera un descubrimiento. «Pensé que los adultos no lloraban». «Algunos lloramos», dijo Ricardo, «solo que aprendemos a esconderlo bien». «Mi mamá decía que llorar limpia el alma», compartió Sophie. «Decía que es como la lluvia. Lava las cosas malas para que crezcan cosas nuevas». «Tu mamá era sabia», dijo Ricardo. «Lo era», asintió Sophie, y la nostalgia en su voz era palpable. Esa noche, Ricardo contrató a la trabajadora social recomendada por Beatriz. La doctora Elena Méndez fue a la casa y conversó largamente con él y con Sophie. Era una mujer de 50 y tantos años, con cabello canoso y ojos amables, que ya habían visto mucho sufrimiento, pero no habían perdido la capacidad de preocuparse. Le explicó a Ricardo el proceso legal. Sophie estaba técnicamente en una situación irregular. Había protocolos que seguir, documentos que presentar, entidades que notificar, pero también había maneras de hacer las cosas bien. Ricardo podría iniciar un proceso de acogimiento familiar que podría eventualmente llevar a la guarda y custodia permanente o incluso a la adopción. «Adopción», repitió Ricardo, como si probara el peso de la palabra. «Es una posibilidad», dijo la doctora Elena. «Pero es un proceso largo. Hay evaluaciones, entrevistas, periodos de adaptación. No es algo que se decida de un día para otro. Por ahora, lo importante es garantizar que Sophie esté segura, bien cuidada y que sus derechos sean protegidos». Ricardo asintió. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. No sabía exactamente por qué, no podía explicarlo racionalmente, pero sabía que no podía dejar ir a Sophie. Algo en ella había tocado algo en él, algo que pensaba que estaba muerto desde hacía mucho tiempo. Después de que la doctora Elena se fue, Ricardo fue al cuarto de Sophie. Estaba acostada en la cama mirando el techo. Él tocó suavemente la puerta. «¿Puedo pasar?» Ella asintió. Él entró y se sentó en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa. «La doctora Elena parece buena onda», dijo Sophie. «No me trató como si fuera una pobrecita. Solo me preguntó qué sentía, qué quería». «¿Y qué quieres?», preguntó Ricardo. Sophie se quedó en silencio por un momento. «Quiero quedarme aquí, contigo. Sé que es raro, apenas te conozco, pero es como si...» Buscó las palabras. «Como si me entendieras, como si supieras por qué tengo tanto miedo. Tanto miedo de que me echen otra vez». «Lo sé», dijo Ricardo en voz baja, «porque yo también tengo ese miedo, incluso ahora, de adulto, exitoso. Todavía tengo miedo de que la gente descubra que no soy lo suficientemente bueno, que no merezco estar donde estoy». «Pero eres rico», dijo Sophie confundida. «Todo el mundo te respeta. Lo vi en el restaurante. Te trataban como si fueras importante». «Ser respetado por dinero es fácil», explicó Ricardo. «Ser amado por quien eres, eso es difícil. Y yo nunca aprendí a hacerlo. Nunca dejé que nadie se acercara lo suficiente». «¿Por qué no?», preguntó Sophie. «Porque tengo miedo», admitió. «Miedo de ser rechazado de nuevo, como lo fui cuando era niño, como lo fuiste tú». Sophie extendió su pequeña mano y tocó la de él. «Yo no te voy a rechazar. Fuiste bueno conmigo. Me diste comida. Me trajiste a tu casa. Me compraste ropa. Nadie nunca había hecho eso por mí. Solo mi mamá». Ricardo apretó su mano suavemente. «Y tú me diste algo que pensé que había perdido hace mucho tiempo. Me diste una razón para preocuparme por alguien más que por mí mismo». Se quedaron así, tomados de la mano, en la oscuridad, dos seres humanos heridos encontrando algo de consuelo el uno en el otro. No era una solución mágica, no borraba el pasado, no curaba todas las heridas, pero era un comienzo,
Un primer paso vacilante hacia algo que ninguno de los dos podía nombrar, pero que ambos necesitaban desesperadamente: sanación, familia, amor. Ricardo se quedó allí hasta que Sophie se durmió. Luego salió en silencio y fue a su cuarto. Se acostó en la cama, pero no pudo dormir. Su mente estaba acelerada procesando todo lo que había sucedido en los últimos 2 días. 48 horas atrás era solo un empresario solitario, y ahora había una niña durmiendo en el cuarto de al lado. Una niña que de alguna manera había entrado en su vida perfectamente controlada y lo había puesto todo de cabeza. Y lo más extraño era que no le importaba. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba, algo que no tenía nada que ver con ganancias, expansión o reconocimiento profesional. Algo puramente humano, algo real. Tomó el celular y abrió los mensajes. Había docenas. De Mariana, preocupada por la reunión reagendada. De socios, cuestionando sus decisiones recientes. De inversionistas, queriendo confirmar compromisos. Miró todos esos mensajes, todas esas demandas de su tiempo y atención, y sintió una indiferencia que lo sorprendió. Durante años, eso había sido todo. Su trabajo era su identidad, sus negocios eran su razón de existir. Pero ahora, comparado con la responsabilidad de cuidar de Sophie, todo aquello parecía curiosamente trivial. No sin importancia, pero ya no era lo único que importaba. Respondió solo a Mariana, diciendo que hablarían al día siguiente. Dejó el resto para después. Por ahora tenía cosas más importantes en qué pensar, como inscribir a una niña en la escuela, como explicarle a su equipo que su vida había cambiado drásticamente, como aprender a ser algo que nunca había sido y nunca había pensado que sería, como aprender a ser un padre. La palabra todavía sonaba extraña en su mente. Padre. Sophie lo había llamado así en el restaurante, en un momento de desesperación. ¿Pero sería posible que eso se convirtiera en verdad? ¿Sería posible que él, tan roto por dentro, tan poco preparado, pudiera ser lo que esa niña necesitaba? No tenía respuestas, pero tenía algo que no había tenido en mucho tiempo. Tenía esperanza, frágil, vacilante, pero real. Esperanza de que quizás, solo quizás, él pudiera arreglar algo en Sophie que se había roto, y que en el proceso Sophie pudiera arreglar algo en él que pensaba que estaba más allá de toda reparación. ¿Era una esperanza tonta? Probablemente. ¿Era realista esperar que dos extraños con pasados tan traumáticos pudieran construir algo saludable juntos? Tal vez no, pero por primera vez en su vida adulta, Ricardo estaba dispuesto a intentarlo, dispuesto a arriesgarse, dispuesto a sentir. Y eso, de alguna manera, era revolucionario. Finalmente se durmió cuando el cielo comenzaba a clarear, y soñó con pan dulce, calientito, risas de niña, y una casa que finalmente parecía un hogar. Las primeras 2 semanas pasaron como un torbellino. Ricardo se sumergió de lleno en el proceso de regularizar la situación de Sophie. Reuniones con la doctora Elena, visitas al DIF, papeleo interminable, evaluaciones psicológicas. Cada documento firmado, cada formulario llenado, era un paso más hacia algo que todavía no sabía nombrar por completo, pero que sentía crecer dentro de sí cada día. Sophie estaba diferente. Su cuerpo comenzaba a ganar peso de forma saludable. Las ojeras que marcaban su rostro estaban desapareciendo. Sonreía más. Pero todavía había noches en las que se despertaba asustada, gritando por su mamá. Y Ricardo corría a su cuarto, se sentaba al lado de la cama y le sostenía la mano hasta que volvía a dormirse. En esos momentos, se preguntaba si algún día ese dolor se curaría por completo o si solo aprendería a vivir con él, como él mismo había aprendido. La noticia sobre Sophie se había extendido rápidamente. Mariana, su asistente, fue la primera en saberlo oficialmente. Ricardo la había llamado a una reunión y le había explicado, de forma directa pero emotiva, lo que estaba sucediendo. Ella lo había escuchado en silencio, con los ojos cada vez más abiertos. «Señor Ricardo»,
había dicho cuando él terminó. En 5 años trabajando con usted, nunca lo había visto así. Tan, buscó la palabra, humano. Él no supo si era un elogio o una crítica, pero lo aceptó de cualquier forma, porque era verdad. Por primera vez en mucho tiempo se sentía humano, vulnerable, imperfecto, pero vivo. El equipo de la empresa reaccionó de diferentes maneras. A algunos les pareció admirable, a otros preocupante. Había rumores de que Ricardo estaba teniendo una crisis nerviosa, que la presión finalmente le había pasado factura. Pero él ignoró los chismes y se mantuvo enfocado en lo que importaba. Una mañana, 3 semanas después del encuentro en el restaurante, Ricardo estaba en su despacho en casa cuando escuchó risas que venían del jardín. Se levantó y miró por la ventana. Sofía estaba afuera con doña Conchita, corriendo detrás de una mariposa. Su risa era cristalina, pura, libre, y algo dentro de él se rompió de una buena manera, como si una pared que había estado construyendo durante décadas finalmente cayera. Sonó el teléfono. Era Beatriz, la chef del restaurante. «Ricardo, necesito contarte algo. Alguien ha estado preguntando por ti y por la niña. Un hombre. Dijo que es su papá». Ricardo sintió que se le helaba la sangre. El papá. El que la había rechazado. El que había dicho que era mucho problema. «¿Qué quería?», preguntó Ricardo, con la voz más fría de lo que pretendía. «No sé exactamente. No hablé con él directamente. Fue uno de los meseros quien me contó. Pero pensé que debías saberlo. Si está buscando...». «Gracias por avisarme», interrumpió Ricardo. «Estaré atento». Colgó y se quedó mirando a Sofía a través de la ventana. La felicidad en su rostro, la ligereza en sus movimientos. No podía dejar que ese hombre la lastimara de nuevo. No podía permitirlo. Pero la pregunta era, ¿tenía el derecho de impedirlo? Legalmente, biológicamente, ese hombre era el padre de Sofía. ¿Y Ricardo? ¿Qué era él? Un extraño bien intencionado. Un empresario rico con complejo de salvador. ¿O algo más? Llamó a la doctora Elena y le contó sobre la llamada. Ella escuchó con atención y prometió investigar. Si el padre biológico reaparecía exigiendo la custodia, tendrían que lidiar con ello legalmente. Pero dadas las circunstancias, dado que había abandonado a la niña, había posibilidades de que Ricardo consiguiera mantener la guarda temporal que se estaba tramitando. Posibilidades, probabilidades, nada garantizado. Ricardo odiaba las incertidumbres. Toda su vida profesional se había construido sobre el control, la planificación, la eliminación de variables. Pero allí estaba, en una situación donde no controlaba nada, donde todo dependía de las leyes, de otros, del destino. Esa noche, después de la cena, Ricardo y Sofía estaban en la sala. Ella hacía un dibujo en un cuaderno nuevo, con la lengua saliendo ligeramente de la boca en concentración. Él fingía leer un libro, pero en realidad solo la observaba. «Ricardo», dijo Sofía de repente sin quitar los ojos del dibujo, «¿te puedo hacer una pregunta?» «Claro. ¿Por qué me ayudaste? Esa noche, en el restaurante. Pudiste haberme echado. Todo el mundo esperaba que lo hicieras, pero no lo hiciste. ¿Por qué?» Ricardo cerró el libro. Era una pregunta que sabía que llegaría eventualmente. Una pregunta para la que todavía no tenía una respuesta completa. «Cuando te vi», comenzó eligiendo las palabras con cuidado, «vi algo familiar, algo que me recordó a mí mismo cuando era niño. Yo también fui rechazado, también pasé por lugares donde no me querían, y creo que...» Respiró hondo. «Creo que vi en ti una oportunidad de hacer algo que nadie hizo por mí, de ser para ti lo que yo necesitaba que alguien fuera para mí». Sofía dejó de dibujar y lo miró. «¿Tú fuiste como yo? ¿Viviste en la calle?» «No en la calle», dijo Ricardo, «pero en lugares feos, orfanatos, casas de acogida, lugares donde solo eres un número, donde nadie te llama por tu nombre, donde aprendes que no puedes confiar en nadie». «¿Qué pasó con tus papás?», preguntó.
Nunca los conocí, respondió Ricardo, y sintió el viejo dolor familiar. Me dejaron en un hospital cuando era bebé. Solo eso. Sin nota, sin explicación. Y estuve en el sistema hasta que cumplí 18. Pasé por muchas familias temporales, pero nunca funcionó. O ellos se rendían conmigo, o yo me rendía con ellos. Aprendí pronto a no crearme expectativas. Pero te fue bien, dijo Sophie. Te hiciste rico, famoso. Me hice rico, asintió. Pero no sé si me fue bien. Construí una empresa, gané dinero, alcancé el éxito, pero estaba vacío. Todos los jueves iba a ese restaurante, solo tratando de llenar un hueco que el dinero no puede llenar, y entonces apareciste tú. Y de alguna manera, sonrió con tristeza, me mostraste lo que faltaba. ¿Qué faltaba?, preguntó Sophie. Conexión, dijo Ricardo. Sentir que le importo a alguien, no por mi dinero o por lo que puedo hacer, sino por quién soy. Y también poder importarle a alguien de la misma forma. Cuidar de ti, Sophie, me hace sentir, buscó la palabra, completo. Como si finalmente tuviera un propósito que no fuera solo ganar más dinero o cerrar más negocios. Sophie se levantó y fue hacia él. Se subió al sofá y se acurrucó a su lado. Yo también me siento completa aquí. No es como era con mi mamá. Nada va a ser como era con ella, pero es bueno de una manera diferente, como si finalmente hubiera dejado de caer. Ricardo la abrazó. No voy a dejar que te caigas, te lo prometo. Pero, ¿y si mi papá vuelve?, preguntó, su voz haciéndose pequeña. ¿Y si me quiere de vuelta? Ricardo sintió que se le oprimía el corazón. No sabía qué responder. No podía hacer promesas que quizás no podría cumplir. Lidiaremos con eso si sucede, dijo. Pero una cosa sé, nadie te va a llevar en contra de tu voluntad. Tu opinión importa, lo que tú quieres importa, y voy a luchar por ti, con todas las fuerzas que tenga. Sophie cerró los ojos, relajándose contra él. Te quiero, murmuró somnolienta. Sé que es raro decirlo, pero es verdad. Ricardo sintió que le picaban los ojos. Yo también te quiero, respondió, y se dio cuenta de que era la primera vez que le decía esas palabras a alguien y realmente las sentía. También te quiero, pequeña. Ella se durmió allí, acurrucada contra él, y Ricardo se quedó inmóvil con miedo de despertarla. Miró al techo y se permitió sentir gratitud. Gratitud por esa noche en el restaurante. Gratitud por haber tomado la decisión correcta. Gratitud por haber ganado una segunda oportunidad de hacer algo significativo con su vida. Pero la paz duró poco. 2 días después, el papá de Sofía apareció. Ricardo estaba en la oficina de la empresa cuando Mariana entró pálida. Hay un hombre aquí. Dice que es el papá de Sophie. Exige hablar con usted. Ricardo sintió que la ira le subía como bilis. Mandó que llevaran al hombre a la sala de juntas. Se tomó unos minutos para recomponerse, para respirar hondo, para recordar que la violencia no resolvería nada. Luego fue a su encuentro. El hombre era más joven de lo que Ricardo había imaginado. Quizás 30 años, delgado, con ropa sencilla pero limpia, ojos inquietos que no podían mantener el contacto visual. Cuando Ricardo entró, se levantó rápidamente. «Señor Alcázar», comenzó, «mi nombre es Carlos Eduardo. Soy el papá de Sofía Hernández». «Sé quién es usted», dijo Ricardo con voz cortante. «La pregunta es, ¿qué quiere?». Carlos tragó saliva. «Quiero a mi hija de vuelta. Cometí un error. Cuando ella...» Hizo una pausa. «Cuando ella se fue, yo no estaba bien. Estaba asustado. Sin dinero. Sin estructura. Pero ahora es diferente. Conseguí un trabajo fijo. Renté un departamento de 2 recámaras. Una de las recámaras sería toda para ella. Estoy yendo a terapia para lidiar con mis problemas. Quiero ser el padre que debí haber sido desde el principio». Ricardo lo estudió. Vio sinceridad allí, pero también vio debilidad. Vio a un hombre que había abandonado a su hija cuando más lo necesitaba y ahora volvía porque le pesaba la conciencia o porque había oído que Ricardo era rico.
Usted la rechazó, dijo Ricardo manteniendo su voz controlada pero dura. Dijo que era mucho problema. La dejó sola. Durmió en la calle, Carlos. En la calle. Con 7 años. ¿Tiene idea de lo que eso le hace a una niña? Carlos bajó la mirada. Lo sé, y voy a cargar con esa culpa para siempre. Pero soy su padre. Tengo derechos. ¿Derechos?, repitió Ricardo casi riendo con amargura. ¿Usted cree que tiene derechos? Los derechos vienen con responsabilidades. Usted la abandonó. Perdió cualquier derecho cuando hizo eso. La ley no funciona así, dijo Carlos, encontrando algo de valor. Soy el padre biológico, puedo probarlo. Y a menos que haya perdido la patria potestad, legalmente tengo derecho a la custodia. Ricardo sintió que la ira hervía. Quería golpear a ese hombre. Quería expulsarlo de su empresa, de su vida, de la vida de Sophie. Pero sabía que no podía. Sabía que aquello tendría que resolverse de la manera correcta. Hablaré con mis abogados, dijo Ricardo, y resolveremos esto legalmente. Pero una cosa le digo. No le voy a entregar a Sophie sin luchar. Ella está feliz ahora, está a salvo. Se está recuperando. No voy a dejar que usted destruya eso. Carlos se levantó. No quiero una pelea, solo quiero a mi hija. Entonces, debió haber pensado en eso antes de abandonarla, replicó Ricardo. Después de que Carlos se fue, Ricardo llamó inmediatamente a la doctora Elena y a sus abogados. Explicó la situación. Los abogados fueron directos. Carlos tenía razón. A menos que hubiera un proceso legal que le quitara la patria potestad, técnicamente tenía derecho a la custodia. Pero dadas las circunstancias, había argumentos para cuestionarlo. El abandono, las condiciones inadecuadas anteriores, el bienestar actual de Sophie. Sería una batalla, pero una batalla que se podía ganar. El problema era el tiempo. Los procesos legales tardaban, y mientras tanto, Carlos podría seguir exigiendo a su hija. Ricardo volvió a casa más temprano ese día. Encontró a Sophie en el jardín, pintando con acuarelas bajo la supervisión de doña Conchita. Cuando ella lo vio, corrió hacia él con una amplia sonrisa. «Mira lo que hice. Una casa con jardín. Es nuestra casa». Él miró la pintura. Estaba llena de colores vibrantes, trazos infantiles, pero el amor puesto allí era evidente. «Nuestra casa». Esas palabras lo golpearon. «Está precioso», dijo abrazándola. Esa noche, después de la cena, Ricardo le pidió a doña Conchita que los dejara solos. Se sentó con Sophie en la sala y sostuvo sus pequeñas manos entre las suyas. «Necesito contarte algo», comenzó. Inmediatamente, el miedo volvió a los ojos de ella. «¿Me vas a echar?» «No», dijo rápidamente. «Nunca. Pero tu papá, él vino a buscarme. Dijo que te quiere de vuelta». Sophie se puso pálida. «No, no quiero ir. Él me dejó. Dijo que yo era un problema. No quiero volver con él». «Lo sé», dijo Ricardo apretando sus manos. «Y voy a hacer todo lo que pueda para que no tengas que ir. Pero él es tu papá legalmente, y puede haber una pelea, puede que tengas que ir con jueces, hablar con varias personas. Va a ser difícil, pero voy a estar contigo en cada paso, te lo prometo». Sophie comenzó a llorar. «No es justo. Finalmente encontré un lugar donde soy feliz, donde alguien me quiere. ¿Y ahora él vuelve? ¿Ahora que ya no lo necesito?» «La vida no es justa», dijo Ricardo amablemente. «Lo aprendí pronto, pero también aprendí que tenemos que luchar por lo que importa. Y tú me importas, Sophie, más que cualquier negocio, cualquier dinero, cualquier cosa. Voy a luchar por ti, con todas mis fuerzas». Ella se arrojó a sus brazos, sollozando, y Ricardo la sostuvo, sintiendo su propia ira e impotencia. ¿Cómo podía el mundo ser tan cruel? ¿Cómo podía permitir que una niña fuera rechazada y luego, cuando finalmente encontraba algo de paz, tener que enfrentar esa tormenta de nuevo? En los días siguientes, la situación se intensificó. Carlos comenzó a hacer visitas a la casa, exigiendo ver a Sophie. Ricardo lo permitió, bajo supervisión, porque sus abogados dijeron que no podía negarse por completo.
Las visitas eran tensas. Sofía apenas hablaba con su padre, respondía con monosílabos, evitaba el contacto visual. Carlos lo intentaba, le llevaba regalos baratos. Le contaba historias sobre cómo había cambiado, pero Sofía no se lo creía. Veía a través de él, veía a un hombre movido por la culpa, no por el amor. Veía a alguien que la quería de vuelta no porque la amara, sino porque no soportaba ser el villano de su propia historia. Una tarde, después de una de esas visitas particularmente difíciles, Sofía subió al cuarto de Ricardo. Él estaba leyendo documentos del proceso legal que se estaba armando. «¿Te puedo preguntar algo?», dijo ella. «Siempre», respondió él dejando los papeles a un lado. «Si el juez me manda a ir con él, ¿me vas a olvidar?». Ricardo sintió como si le hubieran dado una bofetada. Se bajó de la cama y se arrodilló frente a ella. «Escúchame bien, incluso si pasa lo peor, incluso si tienes que irte, nunca, nunca te voy a olvidar. Tú cambiaste mi vida, Sophie. Me mostraste lo que realmente importa, y eso nadie me lo puede quitar. Ni un juez, ni tu papá, ni el mundo entero. Pero voy a estar con él, lejos de ti. Entonces voy a pelear para tener visitas. Voy a estar presente siempre que pueda. Te mandaré mensajes, regalos, haré todo lo que esté permitido. No te vas a librar de mí tan fácil». Sofía sonrió entre lágrimas. «¿Lo prometes?». «Lo prometo, con todo mi corazón». Ella lo abrazó fuerte. «Eres el mejor papá que podría tener, aunque no seas de verdad». «Soy de verdad», dijo Ricardo con firmeza. «Ser papá no es sobre biología, es sobre estar presente, es sobre amar incondicionalmente. Y yo te amo, Sofía. Soy tu papá en todos los sentidos que importan». Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Se quedó caminando por la casa pensando en todos los escenarios posibles. En cómo lucharía, en cómo usaría cada recurso que tenía. Dinero, conexiones, abogados, haría lo que fuera necesario. Pero también pensó en Sofía, en lo que era mejor para ella. ¿Y si, por algún milagro, Carlos realmente había cambiado? ¿Y si él podía darle algo que Ricardo no podía? Una conexión biológica con sus padres, el recuerdo de la madre a través del padre. Pero entonces recordó el miedo en los ojos de Sofía, la forma en que se encogía cuando Carlos intentaba tocarla, la confianza que ella depositaba en él, Ricardo, y supo que no podía rendirse, no sin luchar, hasta el final. La audiencia preliminar fue fijada para 2 semanas después. Sería el primer paso legal. El juez escucharía a ambas partes y tomaría una decisión temporal sobre la custodia mientras el proceso completo avanzaba. Ricardo contrató a los mejores abogados que pudo. Preparó una extensa documentación sobre los cuidados que le había estado dando a Sofía, informes médicos que mostraban su mejora de salud, informes psicológicos que indicaban su estabilidad emocional, testimonios de doña Conchita, de Beatriz, de la doctora Elena. Del otro lado, Carlos también se preparaba. Tenía abogados de oficio, presentaba pruebas de su nuevo empleo, de su departamento rentado, de su supuesta transformación. La noche antes de la audiencia, Ricardo se sentó con Sofía en el jardín. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Se quedaron en silencio por un tiempo, solo observando. «Mi mamá decía que las personas que amamos se convierten en estrellas cuando se van», dijo Sofía suavemente, «que se quedan ahí en el cielo, cuidándonos». «Es una idea bonita», dijo Ricardo. «¿Crees que sea verdad?». «Creo que el amor no muere», respondió. «Creo que cuando amamos a alguien de verdad, esa persona se queda con nosotros para siempre. En nuestro corazón, en nuestros recuerdos, en la forma en que cambiamos por ella». «Entonces tú te vas a quedar conmigo para siempre», dijo ella, «porque te quiero, y ese amor no se va a ir, pase lo que pase mañana». Ricardo la atrajo hacia sí en un abrazo. «Voy a quedarme contigo para siempre, de una forma u otra. Eso te lo prometo». Se quedaron allí hasta que Sofía se durmió en sus brazos. Entonces Ricardo la cargó adentro, a su cuarto, la arropó con cariño y se quedó sentado al lado de la cama,
observándola dormir. Su rostro tranquilo, finalmente libre, de las marcas de la calle. Su cabello limpio y brillante, sus pequeñas manos relajadas sobre la sábana. Había construido un imperio, había acumulado riquezas, se había ganado el respeto de miles, pero nada de eso se comparaba con el privilegio de ver a esa niña dormir en paz, sabiendo que él había tenido algo que ver en ello. Si perdía mañana, si el juez decidía en su contra, al menos tendría eso. Le habría dado a Sophie algunas semanas de seguridad, de amor, de normalidad. Le habría mostrado que no todos la abandonarían, que era digna de ser amada, y eso nadie podría quitárselo. Pero él no quería solo eso. Quería años, quería verla crecer, quería estar allí para el primer día de escuela, para las fiestas de cumpleaños, para los desafíos de la adolescencia, para todo. Quería ser el padre que nunca tuvo. Quería darle la familia que ambos siempre habían deseado. Y mañana, frente a ese juez, lucharía por ello con todo lo que tenía. No con ira, no con arrogancia, sino con amor. Con amor puro, verdadero, incondicional, porque al final era lo único que importaba. El amor, la única cosa por la que realmente vale la pena luchar. La mañana de la audiencia llegó con un cielo gris que parecía reflejar la ansiedad de Ricardo. Se despertó temprano, tras una noche de sueño inquieto, y encontró a Sophie ya despierta, sentada en la cama, abrazando el oso de peluche que le había comprado la semana anterior. «No pude dormir bien», confesó cuando él entró. «Me dio miedo tener pesadillas». Él se sentó a su lado y la abrazó. «Yo tampoco dormí bien. Pero, ¿sabes qué me ayudó? Recordar que no importa lo que pase hoy, el amor que sentimos el uno por el otro. Es real, y nadie puede quitarnos eso». Sofía sintió, pero sus ojos estaban llenos de miedo. «¿Qué voy a tener que hacer allá? ¿Me van a hacer preguntas?» «Probablemente», dijo Ricardo con honestidad. «El juez va a querer saber cómo te sientes. ¿Qué quieres? Pero la doctora Elena va a estar ahí. Yo voy a estar ahí, y tú solo tienes que decir la verdad. Decir lo que está en tu corazón. ¿Y si la verdad no es suficiente?» Ricardo sintió un nudo en la garganta. «Entonces encontraremos otra forma, pero no llegaremos a eso. Yo creo en eso». Doña Conchita preparó un desayuno reforzado, pero ninguno de los dos pudo comer mucho. Ricardo se puso su mejor traje, el azul marino que siempre usaba para reuniones importantes. Sophie usó un vestido nuevo que eligieron juntos, azul claro con detalles en blanco. Parecían una familia preparándose para un evento importante, pero la tensión en el aire era palpable. Los juzgados estaban en el centro de la Ciudad de México, un edificio imponente y antiguo que albergaba el juzgado de lo familiar. Cuando llegaron, el vestíbulo estaba lleno de gente, familias enteras, abogados, trabajadores sociales, todos con sus propias historias, sus propias batallas. El licenciado Marcos, el abogado principal de Ricardo, los esperaba en la entrada. Era un hombre de 50 años, de cabello canoso, con un aire serio pero compasivo. A su lado estaban la doctora Elena y dos abogadas asociadas que ayudarían en el caso. «¿Cómo se sienten?», preguntó el licenciado Marcos. «Nervioso», admitió Ricardo. «Pero listo». Entraron en la sala de audiencias. Era más pequeña de lo que Ricardo había imaginado. Una mesa larga para el juez al frente, mesas más pequeñas para los abogados de ambos lados, sillas para las partes involucradas. Carlos ya estaba allí, acompañado de su abogado. Cuando vio a Sophie, intentó sonreír, pero ella desvió la mirada y se apretó contra Ricardo. El juez entró pocos minutos después. El juez Roberto Andrade, según el licenciado Marcos, era conocido por ser riguroso pero justo, siempre poniendo el interés del niño por encima de todo. Era un hombre de unos 60 años, con lentes de armazón grueso y una expresión severa que no invitaba a bromas. «Estamos aquí», comenzó después de que todos se sentaron, «para determinar la guarda y custodia temporal de la menor Sofía Hernández, de 7 años. El solicitante, Carlos Eduardo, padre, biológico, solicita la custodia plena.
El demandado Ricardo Alcázar, actualmente con la guarda de hecho de la menor, se opone. Escucharemos primero al señor Carlos. Carlos se levantó claramente nervioso. Su señoría, cometí errores, lo sé. Cuando la mamá de Sophie falleció yo no estaba preparado. Estaba desempleado, sin estructura, asustado. Rechacé a mi hija en el peor momento de su vida, y eso me va a perseguir para siempre. Pero he cambiado. Conseguí un trabajo fijo como mecánico. Renté un departamento de 2 recámaras. Una de las recámaras sería toda para ella. Estoy yendo a terapia para lidiar con mis problemas. Quiero ser el padre que debía haber sido desde el principio. El juez lo escuchaba impasible. ¿Y qué tiene que decir sobre el periodo en que su hija estuvo en situación de calle? Carlos bajó la mirada. Es lo peor que he hecho, dejar que llegara a ese punto, pero no lo sabía. Pensé que los parientes la iban a cuidar. Cuando descubrí que estaba en las calles, me desesperé. Intenté encontrarla, pero no pude, hasta que oí que estaba con el señor Alcázar. El licenciado Marcos se levantó. «¿Su señoría, puedo interrogar?» «Adelante». «Señor Carlos, ¿en qué momento exactamente supo que su hija estaba en las calles?» Carlos vaciló. «Unas 2 semanas después de que desapareció del albergue». «¿Y qué hizo para encontrarla?» «La busqué. Caminé por las calles. Le pregunté a la gente. ¿Levantó un acta de desaparición?» «No». «¿Buscó los servicios de asistencia social del DIF?» «No directamente, pero yo...» «¿Contrató a alguien para ayudar en la búsqueda?» «No tenía dinero». «¿Pero ahora tiene dinero para rentar un departamento de 2 recámaras y contratar un abogado?» Carlos se puso rojo. «Conseguí el trabajo después. Las cosas mejoraron». «Conveniente», dijo el licenciado Marcos con un toque de sarcasmo. «Su señoría, lo que tenemos aquí es un padre que abandonó a su hija en el momento más crítico. No hizo esfuerzos significativos para encontrarla cuando estaba en situación de riesgo, y ahora regresa cuando descubrió que está siendo cuidada por alguien de recursos. Cuestiono sus verdaderas motivaciones». Carlos se levantó abruptamente. «No es por el dinero, es por mi hija». «Orden», dijo el juez con firmeza. «Señor Carlos, por favor, siéntese. Continuaremos esta audiencia de forma civilizada». El licenciado Marcos volvió a sentarse, satisfecho con la reacción que había provocado. El juez entonces se dirigió a Ricardo. «Señor Alcázar, usted no tiene relación previa con la menor. No es pariente, no es tutor legal designado. ¿Puede explicar las circunstancias en las que asumió sus cuidados?» Ricardo se levantó, sintiendo todos los ojos sobre él. «Su señoría, conocí a Sofía Hernández en un restaurante donde solía cenar. Estaba desesperada, con hambre, asustada. Pude haberla ignorado como todos los demás lo hicieron, pero algo en sus ojos me conmovió. Vi en ella algo que reconocí, porque yo también fui un niño rechazado. También pasé por orfanatos y casas de acogida, y me juré a mí mismo que si algún día tenía la oportunidad de hacer una diferencia en la vida de un niño, lo haría. ¿Y usted cree que ha hecho una diferencia?» Ricardo miró a Sophie, que lo observaba con lágrimas en los ojos. «Creo que nos hemos hecho una diferencia el uno al otro. Ella me mostró que el éxito financiero no significa nada sin conexión humana. Y yo, espero, le he mostrado que es posible ser amada, ser valorada, tener seguridad. En pocas semanas he visto a esta niña transformarse. He visto la luz volver a sus ojos. La he visto sonreír, jugar, ser niña de nuevo, y no quiero que le quiten eso». El juez hizo algunas anotaciones. «Voy a pedir ahora que la menor se acerque». Sophie se puso pálida. Ricardo le apretó la mano para darle ánimos. «Todo va a estar bien», le susurró. Ella se levantó despacio y caminó hacia el frente. El juez bajó de su estrado y se arrodilló para quedar a su altura. Su expresión seria se suavizó un poco. «Sofía», dijo amablemente, «¿sabes por qué estás aquí?» Ella asintió. «Por la custodia. ¿De quién me va a cuidar?» «Exactamente, y necesito saber qué sientes, qué quieres, porque tú eres la persona más importante en esta sala».
Todo esto se trata de lo que es mejor para ti. ¿Entiendes? Entiendo, dijo con voz pequeña. Tu papá está aquí. Dice que te quiere de vuelta. ¿Cómo te sientes con eso? Sophie miró a Carlos. Él intentó sonreírle, pero sus ojos delataban su nerviosismo. Luego miró a Ricardo, quien le dio un gesto de aliento. Tengo miedo, dijo finalmente. Él me dejó cuando más lo necesitaba. Dijo que yo era mucho problema, y ahora quiere volver. Pero yo no quiero ir, quiero quedarme con Ricardo. ¿Por qué quieres quedarte con él, señor Alcázar? Sophie respiró hondo, y cuando habló su voz era más firme. Porque él me ve, no como un problema o como trabajo. Me ve como una persona, me escucha. Cuando tengo pesadillas, se queda conmigo hasta que me duermo. Cuando lloro porque extraño a mi mamá, me abraza y me deja llorar. No intenta que olvide lo que pasé. Él entiende, y me quiere de verdad, no porque tenga que quererme, porque quiere. El juez miró a Ricardo, luego a Carlos, y de nuevo a Sophie. ¿Y si decido que debes quedarte con tu papá, cómo te sentirías? ¿Cómo? Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sophie. Triste, con miedo, perdida. Yo sé que él es mi papá de sangre, pero Ricardo es mi papá de corazón, y el corazón es lo que más importa. El silencio en la sala era absoluto. Incluso el abogado de Carlos parecía conmovido. El juez se levantó y volvió a su estrado. «Puedes volver a tu lugar, Sofía». Sophie volvió corriendo y se arrojó a los brazos de Ricardo. Él la sostuvo con fuerza, sintiendo sus pequeñas manos aferradas a su traje. El juez pasó unos minutos revisando papeles, haciendo anotaciones. La tensión era insoportable. Finalmente habló. Esta es una situación difícil. Por un lado tenemos al padre biológico, que cometió errores graves pero alega arrepentimiento y cambio. Por otro, tenemos a un hombre sin relación previa, pero que claramente ha desarrollado un vínculo afectivo profundo con la menor. La ley favorece a la familia biológica, pero la ley también prioriza el interés superior del menor. Hizo una pausa. Ricardo apenas podía respirar. Señor Carlos, usted abandonó a su hija en su momento más vulnerable, permitió que llegara a vivir en las calles, y cuando finalmente regresa, es después de descubrir que está siendo bien cuidada por alguien con recursos. Aunque reconozco que las personas pueden cambiar, el patrón de comportamiento demostrado me preocupa profundamente. Carlos abrió la boca para protestar, pero el juez levantó la mano. Al mismo tiempo, señor Alcázar, usted no tiene experiencia previa con niños. No ha pasado por los procesos normales de habilitación para la adopción. Tomó una decisión impulsiva que, aunque admirable, no siguió los protocolos legales adecuados. Ricardo sintió que el corazón se le hundía. Iba a perder a Sophie. Sin embargo, continuó el juez, hay algo que supera todos estos argumentos técnicos. El testimonio de Sofía. Escuché el miedo en su voz al hablar de su padre. Vi el amor en sus ojos al hablar del señor Alcázar. Y como juez de lo familiar, mi deber no es seguir ciegamente la ley, sino hacer lo que es mejor para la niña. Y está claro para mí que lo mejor para Sofía en este momento es permanecer donde está. Ricardo sintió que las lágrimas caían. Sophie le agarró la mano con fuerza. Por lo tanto, concedo la guarda y custodia temporal a Ricardo Alcázar, por un periodo de 6 meses. Durante este periodo, se iniciará el proceso formal de evaluación para la guarda permanente y eventual adopción. Señor Carlos, usted tendrá derecho a visitas supervisadas quincenales, donde podrá demostrar su cambio y reconstruir un vínculo con su hija, si ella así lo desea. Al final de los 6 meses reevaluaremos la situación. Golpeó el mazo. Audiencia terminada. Ricardo no podía moverse, no podía procesarlo. ¿Había ganado? ¿Podía quedarse con Sophie? El licenciado Marcos se volvió hacia él con una amplia sonrisa. Felicidades. Esa fue la mejor defensa que no tuvimos que hacer. La propia Sophie ganó el caso para nosotros. Carlos se levantó abruptamente y salió de la sala, claramente afectado. Su abogado lo siguió tratando de consolarlo.
Ricardo se sentía mal por él, pero no lo suficiente como para arrepentirse del resultado. Sophie estaba llorando, pero eran lágrimas de alivio. ¿Me puedo quedar? ¿De verdad me puedo quedar? Puedes, dijo Ricardo con la voz también embargada. Por 6 meses garantizados. Y después, si todo sale bien, para siempre. Ella lo abrazó tan fuerte que casi lo tiró de la silla. Y Ricardo correspondió, sin importarle las lágrimas que mojaban su traje caro, sin importarle la gente que observaba, sin importarle nada, más que ese momento perfecto e imperfecto al mismo tiempo. Afuera de los juzgados, el sol había roto las nubes. El licenciado Marcos explicó los siguientes pasos: evaluaciones domiciliarias, informes regulares, seguimiento psicológico para Sophie. Ricardo escuchó todo con atención, haciendo preguntas, preparándose mentalmente para cada etapa. Cuando finalmente se quedaron solos en el coche, Ricardo y Sophie se miraron. ¿Quieres ir a casa?, preguntó él. A nuestra casa, corrigió ella. Quiero ir a nuestra casa. Y él sonrió. Una sonrisa genuina que no había usado en años. Nuestra casa. Sí, eso era. No solo su casa, de ellos. En el camino pararon en una nevería. Sophie pidió un helado de fresa con cobertura de chocolate. Ricardo pidió uno de vainilla. Se sentaron en una banca de un parque cercano y comieron en un silencio cómodo, solo observando a la gente pasar. «Ricardo», dijo Sophie después de un rato, «¿te puedo preguntar algo?» «Siempre». «Cuando me viste esa noche en el restaurante, ¿qué fue lo que realmente viste? ¿Fuiste tú de niño o fue otra cosa?» Ricardo pensó cuidadosamente antes de responder. «Creo que vi las dos cosas. Me vi a mí mismo, sí. Pero también vi una oportunidad. Una segunda oportunidad. La oportunidad de hacer algo bien. De ser para alguien lo que nadie fue para mí». Y vaciló. «También vi una posibilidad que nunca antes había considerado. La posibilidad de ser padre, de tener una familia, de tener a alguien que me quisiera no por lo que tengo, sino por quien soy». «¿Y qué eres?», preguntó Sophie. Ricardo sonrió. «Todavía lo estoy descubriendo, pero contigo a mi lado, creo que me va a gustar lo que voy a encontrar». Terminaron sus helados y volvieron al coche. Durante el resto del camino, Sophie habló animadamente sobre lo que quería hacer cuando llegaran a casa. Tal vez pintar otro cuadro, o jugar en el jardín, o simplemente ver una película juntos. Ricardo escuchaba, maravillado por la transformación. Esa ya no era la niña asustada que había visto en el restaurante semanas atrás. Era una niña que estaba aprendiendo a ser niña de nuevo, que estaba redescubriendo la alegría, la curiosidad, la esperanza. Cuando llegaron a casa, doña Conchita los esperaba ansiosa. En cuanto vio sus rostros, supo el resultado y corrió a abrazarlos. «Preparé una comida especial para celebrar», dijo. Tenía fe en que las cosas saldrían bien. La comida fue una celebración. Beatriz, la chef del restaurante, también apareció trayendo un pastel que había hecho especialmente para la ocasión. Mariana, la asistente de Ricardo, envió flores y un mensaje cariñoso. Incluso el licenciado Marcos llamó para felicitarlos de nuevo. Esa noche, después de que Sophie se durmiera, Ricardo se quedó en su despacho, mirando por la ventana. Pensó en cómo su vida había cambiado en solo un mes, cómo todo lo que creía importante se había revelado vacío, cómo una niña de 7 años había hecho más por él que todos los terapeutas que había intentado a lo largo de los años. Había construido un imperio, pero estaba solo en la cima. Ahora tenía algo infinitamente más valioso. Tenía a alguien que lo amaba, alguien que lo necesitaba, alguien que lo hacía querer ser mejor. Escuchó pasos ligeros y se giró. Sophie estaba en la puerta, sosteniendo su oso de peluche. «Tuve una pesadilla», dijo en voz baja. «Ven», dijo él, abriendo los brazos. Ella corrió hacia él y se acurrucó en su regazo. Él la meció suavemente, tarareando una canción que no sabía de dónde había salido. Tal vez algo que había escuchado en algún lugar del pasado lejano.
tal vez algo que su corazón había creado en ese momento. «Ricardo», murmuró Sophie somnolienta, «gracias por no rendirte conmigo». «Gracias a ti por no rendirte conmigo», respondió él. Ella se durmió allí, en su regazo, en el despacho que antes había sido el cuartel general de su soledad, y ahora era solo una habitación más de una casa que finalmente parecía viva. Ricardo se quedó allí por horas, sin moverse, solo sosteniendo a esa preciosa niña que el destino había puesto en su camino. Pensó en el futuro, en los próximos 6 meses de evaluación, en el proceso de adopción que vendría después, en los desafíos que enfrentarían. Sophie tendría que ir a la escuela, hacer amigos, lidiar con las inevitables preguntas sobre su familia. Él tendría que aprender a equilibrar el trabajo y la paternidad. Tendría que aprender a estar presente de una forma que nunca antes había estado. Pero por primera vez en su vida, esos desafíos no lo asustaban, porque ya no estaba solo. Tenía a Sophie, y ella lo tenía a él, y juntos podían enfrentar cualquier cosa. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Sophie comenzó en la escuela y, como Ricardo había previsto, enfrentó preguntas difíciles, pero sorprendió a todos, incluido a él, con su resiliencia. Cuando le preguntaban sobre su familia, simplemente decía que vivía con su papá adoptivo, y cuando alguien intentaba molestarla por eso, levantaba la barbilla y decía que la familia no es de sangre, es de amor. Ricardo comenzó a participar en las juntas de padres de familia. Al principio, se sentía fuera de lugar, el único padre soltero en una sala llena de parejas. Pero pronto descubrió que muchas otras familias también eran no tradicionales. Padres divorciados, abuelos criando nietos, tíos haciéndose a cargo de sobrinos, y todos con el mismo objetivo: hacer lo mejor por sus hijos. Las visitas de Carlos continuaron, y algo sorprendente sucedió. Con el tiempo, lejos de la presión de tener que ser el único responsable, lejos de la culpa que lo consumía, Carlos comenzó a conectar con Sophie de una forma más saludable, no como el padre que exigía obediencia, sino como un adulto que genuinamente se interesaba por ella. Sophie, por su parte, comenzó a relajarse en su presencia. Todavía no lo llamaba papá, quizás nunca lo haría, pero lo llamaba Carlos, y conversaban. Y poco a poco construían algo nuevo. Ricardo se dio cuenta de que no necesitaba competir con Carlos. Sophie tenía espacio en el corazón para ambos, cada uno ocupando un lugar diferente. Carlos siempre sería el padre biológico, el vínculo con su madre. Pero Ricardo era quien estaba allí todos los días, quien preparaba el lunch para la escuela, quien ayudaba con la tarea, quien secaba las lágrimas y celebraba las victorias. 6 meses después de la primera audiencia, volvieron a los juzgados, esta vez para la evaluación final. Los informes eran unánimemente positivos. Sophie estaba prosperando en la escuela. Su salud, física y mental, había mejorado drásticamente. El vínculo con Ricardo era profundo y genuino, y ella misma, cuando el juez le preguntó de nuevo, fue clara. Quería quedarse con Ricardo, quería ser adoptada por él. El juez, el mismo juez Andrade, sonrió por primera vez. Rara vez veía casos con finales tan positivos. Concedió la guarda y custodia permanente de inmediato y aprobó el inicio del proceso formal de adopción. La noche en que los papeles de la adopción se finalizaron, Ricardo organizó una cena especial. Invitó a doña Conchita, Beatriz, Mariana, el licenciado Marcos, la doctora Elena y, sorprendentemente, a Carlos, porque al final todos habían sido parte de ese viaje. Cuando todos estaban reunidos, Ricardo se levantó con una copa en la mano. «Me gustaría hacer un brindis. Hace un año yo era un hombre rico, pero vacío. Tenía todo y nada al mismo tiempo. Y entonces, un jueves cualquiera, una niña pequeña y valiente entró en mi vida y lo cambió todo. Me mostró que el éxito no se mide en dinero, sino en amor, que la familia no se trata de lazos de sangre, sino de elección, de estar presente, de amar incondicionalmente». Miró a Sophie, que estaba radiante con su vestido nuevo.
Sophie, tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti, y estoy agradecido todos los días por esa noche en el restaurante, porque fueras lo suficientemente valiente para pedir ayuda, y porque yo fuera lo suficientemente inteligente para ofrecerla. Así que este brindis es por ti, mi hija, mi familia, mi corazón. Todos brindaron, muchos con lágrimas en los ojos. Sophie se levantó y corrió hacia Ricardo, abrazándolo fuerte. Te amo, papá. Y Ricardo, que durante tanto tiempo había construido muros alrededor de su corazón, que había jurado nunca permitirse ser vulnerable, que creía que el amor era una debilidad, sintió como esos muros finalmente se derrumbaban por completo, y en su lugar algo nuevo florecía, algo fuerte, resiliente e infinitamente más valioso que cualquier fortuna. Amor, familia, propósito. Le había llevado más de 3 décadas, una infancia traumática, años de soledad autoimpuesta y el encuentro improbable con una niña en un restaurante. Pero finalmente, Ricardo Alcázar había encontrado lo que siempre había buscado. No en los negocios, ni en el dinero, ni en el reconocimiento, sino en algo mucho más simple y mucho más profundo. En una niña que lo llamaba papá, en una casa que finalmente era un hogar, en un corazón que finalmente se había permitido amar. Y cuando todos se habían ido y la casa estaba en silencio, Ricardo entró al cuarto de Sophie para darle las buenas noches. Estaba acostada, casi dormida, pero abrió los ojos cuando él entró. «Papá», dijo, «¿crees que mi mamá estaría feliz si supiera que estoy aquí, contigo?» Ricardo se sentó en el borde de la cama y tomó su mano. «Estoy seguro de que está feliz. Donde quiera que esté, sabe que estás a salvo, amada, cuidada. Y eso es todo lo que una madre quiere para su hija». Sophie sonrió. «A veces sueño con ella y me dice que está orgullosa de mí, que todo está bien. Tiene razón. Todo está bien, mejor que bien. Está perfecto». Sophie cerró los ojos. «Buenas noches, papá. Te amo». «Buenas noches, mi pequeña. También te amo». Ricardo salió del cuarto y se quedó parado en el pasillo por un momento. Pensó en todo lo que había sucedido, en todas las decisiones que lo llevaron a ese momento, en todos los dolores, pérdidas, rechazos, y se dio cuenta de que todo tenía un propósito. Todo lo había preparado para estar listo cuando Sophie apareciera en su vida, porque a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de momentos aleatorios, una cena solitaria, una niña desesperada, una pregunta simple, ¿puedo comer contigo? Y a veces decir que sí a esa pregunta lo cambia todo, no solo para la niña que necesita ser salvada, sino para el adulto que no sabía que también necesitaba ser salvado. Ricardo volvió a su cuarto y por primera vez en años durmió profundamente, sin pesadillas, sin insomnio, sin la soledad que lo había atormentado durante tanto tiempo. Porque ya no estaba solo. Tenía una hija, tenía una familia, tenía un propósito que iba más allá de sí mismo. Y en el cuarto de al lado, Sophie dormía tranquila, soñando con jardines floridos, pan dulce calientito y una casa llena de amor. Una casa a la que finalmente pertenecía. Una casa donde era vista, escuchada, amada. Una casa que era verdaderamente un hogar.